Hay historias que los historiadores prefieren no tocar, historias borradas con tanta precisión de los archivos que su ausencia termina diciendo más que cualquier documento. En la primavera de 1856, los registros de plantaciones del condado de Greene, Alabama, anotaron algo inusual. 23 personas esclavizadas se esfumaron sin dejar rastro la misma noche. Sin señales de forcejeo, sin sangre, sin ropa rasgada atrapada en las cercas, solo barracones vacíos y hogares fríos al amanecer. Pero esa no era la parte más inquietante. Lo más inquietante era que, según los registros oficiales, las 23 llevaban años muertas. Sus nombres estaban tachados, había certificados de defunción firmados, entierros asentados en el libro mayor de la plantación, fechas, causas y ubicaciones exactas en el cementerio más allá de los campos de algodón. Y, aún así, aquella noche de abril, esos muertos se levantaron y se fueron juntos, guiados por un hombre que ya había escapado 2 veces. Un hombre que había muerto 2 veces. Un hombre cuyo nombre aparece y desaparece en los papeles como un fantasma incapaz de decidir si debía rondar a los vivos o unirse a los muertos. Se llamaba Márquez. Y esta es la historia de cómo un hombre entendió que, a veces, la única forma de salvar a tu familia es convertirte en lo que más temen tus enemigos, un rumor, una sombra, un relato susurrado en la oscuridad. Nadie puede probarlo, pero todos lo creen. Lo que vas a escuchar puede sonar imposible, pero todo es verificable. Los documentos existen. Los lugares son reales. La cronología encaja, y eso es lo que lo vuelve tan profundamente perturbador. Porque, si esta historia es cierta, significa que durante casi 2 años un hombre muerto caminó libre por el corazón de la Confederación, preparando la fuga más elaborada de la historia estadounidense. Y si no es cierta, entonces significa que 23 personas conspiraron para fingir su propia muerte con tanta credibilidad que hasta sus amos se lo tragaron. De cualquier forma, alguien estaba acechando el condado de Greene, Alabama. La pregunta es, ¿estaban muertos, o solo lo bastante desesperados como para fingirlo? Almohadilla parte A, Mundo Antisqueda. El condado de Greene, Alabama, en la década de 1850 era un lugar donde el algodón era rey y los seres humanos eran moneda. El condado se encontraba en el corazón del Black Belt, llamado así no por su población, sino por su suelo oscuro y fértil, capaz de hacer crecer el algodón tan denso y alto que las personas esclavizadas desaparecían por completo entre las hileras, visibles únicamente por las motitas blancas que se movían mientras recogían. La tierra era tan oscura que, cuando se mojaba, parecía casi negra, manchaba manos y pies y se metía en cada grieta, en cada pliegue. Los viejos decían que aquellas tierras habían sido sagradas una vez, antes de que llegaran los colonos blancos. Pueblos Creek y Chacabar habían vivido allí durante miles de años, enterrando a sus muertos en montículos que todavía se alzaban sobre los campos como advertencias antiguas. Algunos dueños de plantación construyeron sus casas sobre esos montículos, apropiándose del terreno elevado. Otros los evitaban, supersticiosos ante la idea de perturbar lo que descansaba debajo. La plantación Henderson se extendía por *2. 400 acres de esa tierra fértil, a lo largo de las orillas sinuosas del río Warrior. No era la más grande ni la más cruel del condado, y de algún modo eso la hacía más insidiosa. Había plantaciones donde la brutalidad era tan extrema que quienes estaban esclavizados no tenían nada que perder intentando escapar. El vecino del sur de Henderson, un hombre llamado Josiah Crawford, era famoso por su ferocidad. Sus trabajadores esclavizados llevaban cicatrices como mapas, y el cementerio de su propiedad era 3 veces más grande de lo que debería para una plantación de ese tamaño. Pero Henderson dirigía lo suyo con una eficiencia calculada. Daba comida suficiente, no generosa, pero la necesaria para mantener a los trabajadores fuertes. Atención médica mínima, solo cuando era absolutamente imprescindible. Permitía que las familias se mantuvieran juntas, autorizaba reuniones religiosas los domingos y rara vez usaba el látigo, salvo cuando lo consideraba inevitable.
no por bondad, sino por economía. Los trabajadores sanos producían más. Las familias estables se fugaban menos. La gente sin esperanza trabajaba con más disciplina que la gente furiosa. James Henderson heredó la plantación de su padre en 1843, junto con 62 personas esclavizadas y una filosofía que trataba la servidumbre humana como un negocio, no como una cuestión moral. Llevaba registros meticulosos, anotando el valor de cada persona, sus habilidades, su salud, sus vínculos familiares. En su libro mayor, las personas aparecían al lado del ganado y de las herramientas, su precio calculado con la misma precisión fría con la que calculaba los fardos de algodón. La plantación era impresionante del modo en que suelen serlo los monumentos a la crueldad. La casa principal se alzaba con 3 plantas, pintada de blanco, con columnas que atrapaban el sol de la mañana y hacían brillar el edificio como si fuera algo sagrado. Detrás, la casa del capataz, el ahumadero, los establos y la desmotadora se ordenaban en una jerarquía cuidadosa. Y más allá de todo eso, a una distancia respetuosa, donde el olor no molestara, estaban los barracones, 20 cabañas pequeñas en 2 filas, cada una de aproximadamente 12 por 14 pies. En algunas vivían 7 personas. Las paredes eran delgadas, el suelo era tierra, y en invierno el viento entraba por las rendijas de la madera como cuchillos. Pero eran hogares, en la medida en que un hogar puede existir en cautiverio. La gente los convertía en algo más que lo que esas estructuras merecían, plantaban flores junto a las puertas, colgaban cortinas hechas con sacos de harina, contaban historias por la noche que transformaban paredes desnudas en castillos y reinos, lugares donde la libertad era más que un sueño. Marcus había nacido en la propiedad de Henderson en 1829, hijo de una mujer llamada Ruth, que trabajaba en la casa principal, y de un padre al que nunca conoció. Los registros de la plantación lo describían sin más como, niño, propiedad de J. Henderson, nacido en marzo, constitución fuerte, valor $400. Ruth nunca habló del padre de Marcus, ni cuando Marcus era pequeño y preguntaba con curiosidad inocente, ni cuando creció y preguntó con comprensión. Ese silencio no era protección. Era supervivencia. Había verdades demasiado peligrosas para decir en voz alta, sobre todo cuando esas verdades incluían hombres blancos, mujeres esclavizadas y el horror específico de una intimidad forzada que ninguna ley reconocía como violencia. Marcus creció dentro de la casa principal, cerca de donde Ruth servía como doméstica. Durante los primeros 7 años de su vida, conoció la esclavitud en su forma más venenosa, la cercanía constante al confort que jamás podría reclamar. Vio a los hijos de Henderson comer la comida que Ruth preparaba, pero que Marcus no podía tocar. Los vio aprender a leer en libros que reposaban en estantes que Marcus limpiaba, pero que no podía abrir. Observó la facilidad con la que se movían por el mundo, sin considerar nunca que quienes los servían pudieran ser plenamente humanos, con vidas interiores tan ricas y complejas como las suyas. Para 1855, el valor en el libro mayor de Henderson había subido a $1.800. Marcus tenía 26 años, medía 6 pies, y tenía el físico que se forma tras una vida de trabajo duro. Sus manos estaban marcadas por espinas de algodón y por labores ásperas, pero en sus ojos había algo que Henderson había anotado en su diario privado con inquietud creciente. Más inteligente de lo que conviene. Observa todo. Habla poco. Hay que vigilar a este. Marcus aprendió a leer gracias a la hija de Henderson, Caroline, cuando él tenía 9 años. Ella tenía 7 y acababa de aprender también, y en esa breve ventana, antes de comprender el orden social que moldearía su vida, le enseñó a Marcus las letras con un silabario detrás del establo. Se vieron 3 veces por semana durante 3 meses, Caroline encantada de tener un alumno, Marcus bebiendo conocimiento como un hombre muriéndose de sed. Las lecciones terminaron de golpe cuando Henderson los descubrió una tarde de julio. No azotó a Marcus. El muchacho era demasiado valioso,
y Henderson se enorgullecía de administrar sus activos con eficiencia. Pero hizo algo peor. Vendió a la prima de Marcus, una chica llamada Patience, que trabajaba en la cocina, a una plantación de Mississippi conocida por su brutalidad. No porque Patience hubiera hecho algo mal, sino para enseñarle a Marcus que el conocimiento tenía un precio, y que ese precio lo pagarían las personas que él amaba. Marcus nunca olvidó esa lección, pero no de la manera que Henderson quería. Cuando memorizó lo suficiente para seguir solo, robando minutos con periódicos desechados, estudiando letreros en carros, leyendo etiquetas en cajas de envío cuando trabajaba en los muelles, se volvió alfabetizado en secreto. Y esa alfabetización, más tarde, sería crucial de formas que Henderson jamás habría imaginado. A los 19, Marcus se casó con Esther en una ceremonia sin validez legal, pero que lo significó todo. Ella tenía 17, nacida en una plantación vecina, y Henderson la compró específicamente porque Marcus lo pidió. Henderson lo vio como buena administración, un trabajador casado era un trabajador más estable. Le cobró a Marcus $20 por el privilegio, dinero que Marcus ahorró durante 2 años vendiendo conejos que atrapaba los domingos, su único día de descanso parcial. La boda fue un sábado por la tarde en junio, oficiada por un hombre esclavizado anciano llamado Daniel, que había sido predicador antes de su captura en África décadas atrás. Daniel no sabía leer, pero había memorizado largos pasajes de la Biblia al escucharlos en voz alta, y los recitaba con una autoridad que los hacía sonar nuevos. Asistieron casi 50 personas, trabajadores esclavizados de la plantación Henderson y de propiedades vecinas. Cantaron himnos que mezclaban ritmos africanos con palabras cristianas, creando algo completamente nuevo, que no pertenecía a ningún continente, sino al espacio asterisco liminal de la supervivencia. Esther llevaba un vestido que Ruth tardó 6 meses en coser, trabajando a la luz de una vela cuando terminaban sus obligaciones. ¿Era de algodón? ¿De qué más podía ser en ese lugar y esa época? Pero Ruth lo había teñido de un índigo profundo con plantas recolectadas y técnicas aprendidas de su propia madre. En la luz de la tarde parecía casi morado, casi real. Durante unas horas, Esther fue la mujer más hermosa de Alabama, y el hecho de que no tuviera derecho legal sobre su propio cuerpo, ni protección ante la ley, ni un futuro que pudiera llamar suyo, pareció casi soportable. Samuel nació 10 meses después, en abril de 1852. Marcus sostuvo a su hijo por primera vez justo después del amanecer, el bebé pequeño, perfecto, y ya propiedad de otro hombre. Esther estaba exhausta, atendida por Ruth y otras 2 mujeres que ayudaron en el parto. En ese instante, Marcus hizo una promesa que marcaría todo lo que vino después. Se la susurró al oído a Samuel, tan bajo que nadie más pudiera oírla. No vas a morir aquí. Te lo juro. Mary llegó 2 años más tarde, en 1854. Para entonces, Marcus llevaba años en los campos, lo asignaron a las cuadrillas de cosecha de algodón cuando cumplió 15, y su valor como trabajador de la casa había disminuido. Recogía algodón desde el amanecer hasta el anochecer, con los dedos sangrando al final de cada día y la espalda destrozada por la postura encorvada que exigía el trabajo. Un buen recolector podía levantar 200 libras al día. Marcus hacía 300, y se odiaba por ello, odiaba que su cuerpo fuera tan eficiente en la labor que enriquecía al hombre que lo poseía. Pero recogía con una concentración absoluta, porque cada libra por encima de su cuota le daba unos centavos. Esos centavos se volvían dólares, y esos dólares significaban posibilidad. Marcus vivía en una cabaña con su madre Ruth, su esposa Esther, sus 2 hijos Samuel y Mary, su hermana menor Ada, y el esposo de Ada, Thomas, 7 personas en un espacio pensado para 4. En los meses más calurosos dormían por turnos, algunos dentro y otros afuera, buscando cualquier brisa. En invierno se apretaban unos contra otros para calentarse, quemando la leña que Marcus juntaba los domingos.
El único día de la semana en que no estaban obligados a trabajar para Henderson, estaban juntos, y en la economía de la esclavitud eso era una fortuna tan rara que se sentía como un regalo, aunque debería haber sido un derecho. Ada era 5 años menor que Marcus, nació en 1834. Había heredado la serenidad de Ruth y desarrollado un don para curar. No era formación médica formal, eso estaba prohibido, sino conocimiento transmitido por generaciones, que plantas bajaban la fiebre, que raíces cortaban la hemorragia, que infusiones calmaban el dolor. Las personas esclavizadas rara vez veían al médico de la plantación, salvo si eran demasiado valiosas como para perderlas. Así que Ada se convirtió en su doctora, atendiendo lesiones y enfermedades con lo que pudiera recolectar en el bosque. Thomas había llegado a la plantación en 1850, comprado en una subasta de herencia después de que su dueño anterior muriera en bancarrota. Era un carpintero hábil, capaz de construir de todo, de ataúdes a cunas, con herramientas mínimas. Henderson explotaba esa habilidad sin descanso, prestándolo a plantaciones vecinas y quedándose con una parte de las ganancias de Thomas. Thomas y Ada se casaron en 1851, y si les dolía que su matrimonio no tuviera protección legal, que Henderson pudiera separarlos cuando quisiera, jamás lo decían en voz alta. Los 7 construyeron una vida dentro del estrecho margen del cautiverio. Les contaban historias a los niños, de una bisabuela que sobrevivió al pasaje medio y recordaba África. Cantaban por las noches, voces entrelazadas en armonías que se extendían por los barracones. Compartían comida cuando alguien tenía de más, se sostenían cuando el duelo se volvía insoportable, celebraban pequeñas alegrías, una cosecha buena, un atardecer hermoso, los primeros pasos de un niño, porque la alegría, por sí sola, era resistencia. Pero bajo la superficie, Marcus estaba planificando. Siempre planificando. Todo cambió en agosto de 1855. La primera señal llegó un lunes por la mañana, cuando Henderson mandó llamar a Thomas a la casa principal. Thomas fue, porque debía ir, y regresó 3 horas después con la mirada vacía. Esa noche, reunió a Ada y a Marcus en la cabaña y habló en un hilo de voz. Me han vendido. Un hombre de una plantación de Mississippi cerca de Natchez. Me voy en 4 días. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, extendiendo ondas de pena y rabia. Ada hizo un sonido que no parecía humano, un lamento puro que le apretó el pecho a Marcus. Esther tomó las manos de Ada. Ruth empezó a rezar, palabras que le salían en lenguas heredadas de ancestros arrancados de lugares cuyos nombres no conocía. Marcus no dijo nada. Salió, caminó hasta el borde del campo de algodón y se quedó allí durante horas, mirando la oscuridad. 4 días después, Thomas se fue en un carro junto a otras 3 personas recién compradas. Ada lo vio alejarse con el rostro inmóvil y los puños apretados hasta blanquearle los nudillos. No lloró. Llorar era un lujo cuando cualquiera podía estar mirando. Esa noche, Marcus permaneció despierto en la cabaña, escuchando la respiración de Ada, demasiado controlada, demasiado medida. Escuchó el ronquido suave de Samuel y los pequeños suspiros de Mary. Pensó en Thomas, en un carro rumbo al sur, probablemente encadenado, definitivamente aterrorizado. Pensó en lo fácil que Henderson había roto un matrimonio que lo era todo para quienes lo vivían, y nada para la ley. Y decidió que algo tenía que quebrarse, el sistema, o él. Y si iba a quebrarse, lo haría de un modo que importara. Las finanzas de Henderson se habían deteriorado a lo largo de 1855. Malas cosechas por un clima extraño, demasiada lluvia en primavera y luego sequía en verano. Deudas de juego acumuladas en viajes a Mobo, donde Henderson disfrutaba sentirse importante entre comerciantes que lo toleraban por su dinero, pero no lo respetaban. Inversiones fallidas en un proyecto ferroviario que se derrumbó cuando el ingeniero huyó con los fondos de los inversionistas. Para el otoño, Henderson estaba sin efectivo y cada vez más desesperado. Empezó a liquidar activos, lo cual significaba vender personas. No de golpe,
Eso podría desatar pánico y fugas masivas, sino poco a poco, una o dos cada pocas semanas, separando familias con la crueldad casual de un hombre vendiendo muebles para pagar el alquiler. En septiembre, Henderson empezó a mirar a la familia de Marcus con otra atención. Ese hijo tuyo vale, le dijo una mañana a Marcus. Samuel, ¿cuántos tiene? ¿4 años? Edad perfecta para entrenarlo. Tengo un comprador en Mobile interesado en niños para trabajo doméstico. Paga bien. Marcus estaba limpiando herramientas en el establo cuando Henderson lo dijo. Siguió trabajando, mantuvo el rostro neutro y la voz pareja. Es chico todavía, señor. Aún está aprendiendo. De eso se trata. Entrenar los jóvenes. Son más obedientes. Más útiles. Henderson lo observó, buscando una reacción. El hombre ofrece $600. Buen dinero por un niño. Me ayudaría mucho con mi situación. Sí, señor. Las manos de Marcus siguieron firmes sobre las herramientas. Por dentro, algo se solidificaba en una determinación dura como diamante. Haré la venta en octubre, continuó Henderson. Quería decírtelo por cortesía. Sé que le tienes cariño al chico. Gracias, señor. Henderson se fue convencido de que Marcus había aceptado lo inevitable con la sumisión adecuada. Esa noche, Marcus realizó su primera fuga. No le dijo nada a nadie, ni a Esther, que le habría rogado que se quedara o habría insistido en ir con él, ni a Ruth, que habría intentado hacerlo entrar en razón, ni a Ada, aún de duelo por Thomas. Solo esperó a que la cabaña quedara en silencio, memorizó los rostros de su esposa y sus hijos por si no volvía a verlos, y se deslizó hacia la oscuridad. Se había preparado durante semanas, robó un cuchillo de la cocina, guardó comida en pequeñas porciones, pan de maíz, carne seca, algunas galletas duras. Llenó una cantimplora con agua, lo envolvió todo en una lona y lo escondió bajo las tablas del suelo. Salió a las 3 de la madrugada, cuando la noche era más profunda y las patrullas estaban menos alertas, moviéndose entre el algodón como una sombra, bajo, rápido, silencioso. La luna era una uña fina de luz, casi nada, y eso era exactamente lo que necesitaba. Marcus tenía un destino, aunque no era la libertad, todavía. Iba hacia el norte, rumbo a Utab, a 47 millas, donde había oído rumores sobre un conductor del ferrocarril subterráneo que operaba desde un molino. No sabía si los rumores eran ciertos. No sabía si lo capturarían de inmediato. Pero quedarse significaba ver a su hijo vendido, y hay cosas que te rompen peor que la muerte. La primera noche hizo 15 millas. Evitó los caminos, siguió por las estrellas y por la simple certeza de que el norte quedaba lejos del río. Se escondió en un tronco hueco al oír perros a lo lejos, aún no eran sabuesos de rastreo, solo jaurías comunes que podían alertar a sus dueños de cualquier movimiento. Al amanecer encontró una maraña de kudzu y se metió hasta el fondo, armándose un nido invisible desde cualquier ángulo. Comió un trozo de pan de maíz, bebió agua con cuidado y esperó a que cayera la noche. La soledad era absoluta. Por primera vez en su vida, Marcus estaba completamente solo, sin una cabaña llena de familia, sin otros trabajadores en campos vecinos, solo él, los insectos y la claridad terrible de quien ya no tiene nada que perder. Pensó en Samuel, 4 años, curioso por todo. El niño preguntaba sin descanso, ¿por qué el cielo es azul? ¿A dónde van los pájaros de noche? ¿Por qué no podemos irnos? Marcus respondía con la mayor honestidad posible sin quebrarle el espíritu. Pero ¿cómo le explicas a un niño de 4 años que es propiedad? Que su cuerpo, su futuro, su existencia entera pertenecen a alguien que lo ve como dinero. Pensó en Esther, que despertaría y lo encontraría desaparecido. Ella lo sabría de inmediato. ¿Lo entendería? ¿Lo odiaría por irse? ¿Henderson la castigaría por la fuga de Marcus? Esa última idea le revolvió el estómago de culpa, pero la empujó hacia atrás.
Si su plan funcionaba, si llegaba a territorio libre y ganaba dinero, podría comprarlos y traerlos legalmente. Era una apuesta desesperada, con probabilidades astronómicas, pero era mejor que ver a su familia vendida pedazo por pedazo. La segunda noche recorrió otras 20 millas. Se estaba envalentonando, avanzaba demasiado rápido, dejaba de revisar lo suficiente. Al amanecer, agotado y buscando un escondite, eligió mal un granero de tabaco en las afueras de una granja pequeña. El granjero lo encontró a media mañana. Márquez despertó con el sonido de una escopeta cargándose. Abrió los ojos y vio a un hombre blanco de unos 50 años mirándolo con una resignación cansada. ¿Andas huyendo?, preguntó el granjero. Marcus pensó en mentir, decidió que no tenía sentido. Sí, señor. ¿De dónde? De la plantación Henderson. Condado de Greene. El granjero suspiró, bajó la escopeta un poco, pero la mantuvo lista. ¿Sabes que hay recompensa por devolver fugitivos? Sí, señor. Probablemente $50. Quizás 100 si Henderson se pone generoso. Marcus no dijo más. Su mano estaba a centímetros del cuchillo oculto en la lona, pero atacar a ese hombre solo empeoraría todo. Esperó. El granjero lo estudió un largo rato. ¿Tienes familia allá? Esposa. 2 hijos. Madre. Hermana. ¿Y los dejaste? El dueño va a vender a mi hijo. 4 años. Un hombre de Mobo quiere comprarlo para trabajo doméstico. La expresión del granjero cambió. Miró hacia otro lado, apretó la mandíbula. Cuando volvió a hablar, lo hizo más bajo. Yo tengo 3 hijos. No me lo imagino. Se quedaron en silencio, el sol de la mañana entrando por las rendijas del granero. Debería entregarte, dijo al fin el granjero. Necesito el dinero. La cosecha fue mala. Tengo deudas. Lo sé. Pero no lo haré. Algo se movió en el pecho de Márquez, un chispazo de esperanza tan doloroso que casi era peor que la desesperación. No porque yo sea abolicionista, continuó el granjero. No lo soy. No tengo opiniones sobre esa institución peculiar. Pero tengo hijos, y lo que Henderson le está haciendo al tuyo, no está bien. Ni siquiera con los estándares de cómo funcionan las cosas por aquí. Señaló hacia la puerta. Tienes que irte ya. Ve al noroeste. Hay un arroyo a unas 2 millas por allí, síguelo hacia el norte. Está cerca de rutas de patrulla. Van a revisar graneros todo el día. Márquez recogió su bulto y se puso de pie. Gracias. No me des las gracias. No te estoy ayudando. Solo no te estoy haciendo daño. Hay diferencia. El granjero se dio vuelta, como cerrando la conversación. Y, muchacho, lo que sea que estés planeando, no va a salir. Siempre terminan atrapando a los que corren. Pero entiendo por qué tienes que intentarlo. Márquez salió por atrás, encontró el arroyo, lo siguió hacia el norte e hizo otras 12 millas antes de que cayera la noche. Al tercer día, los perros lo encontraron. Los oyó primero, el aullido inconfundible de sabueso sobre un rastro, aún lejos, pero acercándose. Estaba en terreno relativamente abierto, un pinar sin mucha maleza, y supo que no podría correrles. Así que intentó un truco que había oído susurrar en los barracones. Encontró un cedro bajo, trepó y se quedó inmóvil. La teoría era que el olor viajaba por el suelo, y los sabuesos seguían esa línea. Si te elevabas, si rompías el rastro, quizá los confundías un rato. No funcionó. Los perros llegaron 20 minutos después, 5, ladrando furiosos al pie del árbol. Detrás venían 2 patrulleros a caballo, cazadores profesionales de esclavos, se ganaban la vida con eso. Bueno, dijo uno, mirando hacia arriba, al menos es listo. No muchos intentan el truco del árbol.
No importa que tan listos sean, respondió el otro. Igual los agarramos. Le ordenaron bajar. Cuando dudó, uno disparó al árbol por encima de su cabeza, la corteza estalló cerca de su cara. Marcus bajó. Le ataron las manos y lo obligaron a caminar detrás de los caballos durante las 47 millas de regreso a la plantación Henderson. Tardaron 2 días. Le sangraron los pies dentro de los zapatos. Las muñecas se le abrieron con la cuerda. Le dieron de comer una vez, agua 2 veces, y lo dejaron dormir 3 horas cada noche. Cuando llegaron a la plantación, Marcus apenas estaba consciente. Los patrulleros cobraron la recompensa, $75, y se fueron. Henderson mandó llevar a Marcus al granero. El azote ocurrió al amanecer, frente a todos los trabajadores esclavizados. Henderson lo hizo público porque el castigo solo funcionaba si servía de advertencia, 20 latigazos, dados por el capataz, mientras Henderson observaba desde el porche de la casa principal. Marcus no gritó. No por valentía, sino porque durante la larga caminata de vuelta decidió que Henderson no le sacaría nada más. Ni alaridos. Ni súplicas. Ni el placer de verlo quebrarse. Después, lo encerraron en el sótano de raíces, un hueco bajo la casa, oscuro, húmedo, estrecho. Permaneció allí 5 días con poca comida y poca agua, con la espalda convertida en una masa de dolor y la infección asomando, pese a que Ada consiguió, de algún modo, que el capataz le diera medicina con una mentira sobre evitar cicatrices que bajarían el valor de Marcus. Pero Henderson cometió un error crítico. No separó a Marcus de su familia. Supuso que el intento de fuga y su fracaso brutal bastaban, que Marcus quedaría roto, obediente, agradecido de poder volver cerca de su esposa e hijos. Henderson no entendía que no puedes romper lo que ya decidió devolverte el golpe. Cuando Marcus salió del sótano al 6.º día, Esther casi no lo reconoció. Había perdido peso, tenía los ojos hundidos y se movía como un viejo. Pero cuando la miró, ella vio algo nuevo. No derrota. Cálculo. Perdón, le susurró la primera noche de regreso en la cabaña, abrazándola. Perdón por irme sin decirte. Sé por qué lo hiciste, dijo Esther. Fue una locura. Yo no estaba lista. No planeaste lo suficiente, Marcus. Pero aprendí el camino. Ya sé dónde se concentran las patrullas. Sé qué granjas ayudan y cuáles te entregan. Sé cuánto pueden rastrear los perros antes de perder el olor. Se apartó para mirarla a la cara. Aprendí lo que necesitaba aprender. Esther sintió frío, aunque era verano. ¿Vas a intentarlo otra vez? Sí. La próxima vez te matan. Tal vez. Pero la venta de Samuel es en 3 semanas. Prefiero morir intentando detenerlo que vivir sabiendo que no lo hice. Ella quiso gritarle, suplicarle que se quedara, que aceptara lo inaceptable, porque al menos seguirían vivos. Pero miró a sus hijos dormidos y entendió que vivir no bastaba si tus hijos no tenían futuro. ¿Cuándo?, preguntó al fin. Pronto. Tengo que acertar el momento. Llévame contigo. No, Esther. Si fallo solo, tú y los niños siguen aquí, siguen juntos. Henderson no te venderá por despecho si el único que corrió fui yo. Pero si nos vamos todos y fallamos, lo separará a todos solo por crueldad. Sabes que lo hará. Ella lo sabía. Esa era la parte monstruosa. Durante las 3 semanas siguientes, Marcus se mostró exactamente como Henderson quería, un hombre castigado, supuestamente quebrado, aprendiendo su lugar. Trabajó sin quejarse, bajó la mirada, habló solo cuando le hablaron. Pero de noche, planeaba. Había aprendido de su primera fuga, correr a ciegas no bastaba. Necesitaba información concreta, casas seguras, contactos, rutas que evitaran patrones de patrulla. Necesitaba comprender que la desesperación sin información era solo otra forma de esclavitud. Empezó a observarlo todo con una atención nueva.
Cuando el capataz comentó que las patrullas rotaban horarios cada 2 semanas, Márquez memorizó el patrón. Cuando pasó un predicador itinerante y habló de su circuito por Alabama y hacia Tennessee, Márquez anotó mentalmente cada pueblo. Cuando Henderson recibió visitantes de negocios que conversaban sobre caminos y rutas, Márquez escuchó desde el cuarto en el que estuviera trabajando. Y notó algo interesante, algo que antes había pasado por alto porque parecía demasiado pequeño para importar. El médico de la plantación, un hombre llamado Herbert Gaines, estaba bebiendo. No de manera social ni ocasional, sino de forma constante, cada vez más, con la concentración obstinada de alguien que intenta ahogar algo. Márquez, que trabajaba en el granero cerca de donde Gans dejaba su caleza durante las visitas, notó botellas vacías escondidas bajo el asiento. Notó las manos temblorosas del médico cuando examinaba a los pacientes. Notó que el doctor llegaba más temprano y se marchaba más tarde, buscando excusas para retrasar su salida. Marcus guardó esa información. No sabía si le serviría, pero la información era la única moneda que tenía. La venta de Samuel estaba programada para el asterisco 15 de octubre. Henderson ya había recibido un adelanto del comprador, un comerciante de Mobile que quería niños esclavizados pequeños para entrenarlos como sirvientes domésticos en su casa, que estaba creciendo. El comerciante llegaría con un carro, haría una inspección rápida para comprobar que Samuel estuviera sano, y se lo llevaría. Samuel, de 4 años, que preguntaba por todo. Samuel, que amaba escuchar las historias que contaba su abuela Ruth. Samuel, que acababa de aprender a contar hasta 20. Samuel, que todavía no entendía que era propiedad. Marcus realizó su segunda fuga el asterisco 12 de octubre. Esta vez, Márquez corrió con propósito. Conocía la ruta. Conocía los tiempos. Sabía que tenía 3 días antes de la venta de Samuel, lo que significaba que Henderson concentraría la seguridad en evitar que se llevaran a Samuel, no en Márquez, a quien ya habían capturado una vez. Se fue a medianoche, en medio de una tormenta de lluvia. La lluvia ocultaría su olor, haría menos eficaces a los perros y mantendría a las patrullas bajo techo. Se movió rápido, evitando los caminos principales y siguiendo el recorrido que había memorizado en su primer intento. Al amanecer, estaba a 30 millas de distancia. Esta vez no se escondió durante el día. Siguió avanzando, apostando a que la lluvia y la ventaja inicial le darían la distancia suficiente para que las patrullas no imaginaran que ya había llegado tan lejos. Cuando fue necesario, caminó abiertamente por los caminos, como si fuera solo otra persona esclavizada cumpliendo un encargo para su amo. Una vez, un capataz que pasaba lo cuestionó, y Márquez ya tenía una historia lista. Dijo que llevaba un mensaje a una plantación del condado vecino, su amo necesitaba que se entregara con urgencia. La mentira funcionó porque Márquez la sostuvo con seguridad. Así funcionaba la esclavitud, se alimentaba de la obediencia asumida. La mayoría de los blancos no interrogaba a una persona esclavizada que actuaba como si perteneciera al lugar en el que estaba. Para la segunda noche, Márquez cruzó hacia Tennessee. Ya estaba a más de 70 millas de la plantación Henderson, lo bastante lejos como para quedar fuera de los patrones habituales de búsqueda. Seguía en peligro. Tennessee tenía sus propias patrullas, y cualquier persona negra viajando sola llamaba la atención. Pero la amenaza inmediata ya había quedado atrás. Ahora venía la parte más dura, sobrevivir. Marcus no tenía dinero, ni contactos, ni un plan real más allá de alcanzar territorio libre. Había oído hablar del ferrocarril subterráneo, la red de abolicionistas y simpatizantes que ayudaba a las personas esclavizadas que escapaban a llegar al norte, pero no sabía cómo encontrarlos. No conocía las señales, ni las palabras clave, ni las casas seguras. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Encontró trabajo. En las afueras de un pueblo llamado Lawrenceburg, una mañana temprano, Márquez se acercó a un aserradero. El dueño, un hombre hosco llamado Patterson, lo miró con ojos escépticos. «¿Andas huyendo?»,
Preguntó Patterson sin rodeos. Marcus decidió decir la verdad. Sí, señor. ¿De dónde? De Alabama. Condado de Greene. ¿Sabes qué podría entregarte? Sí, señor. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Marcus lo miró de frente. Porque usted necesita trabajadores, y yo soy fuerte, y voy a trabajar duro, y no voy a causar problemas. Y porque le falta gente, se nota por cuánta madera tiene apilada y sin procesar. Y porque la recompensa por mí probablemente no vale más que lo que puedo producir en un mes de trabajo. Patterson lo sostuvo con la mirada un largo momento y luego soltó una risa corta, sorprendida. O eres muy listo o eres muy tonto. Tal vez las dos cosas. ¿Sabes manejar una sierra? Puedo aprender. Patterson lo contrató, le pagó con techo y comida, lo mantuvo fuera de la vista de curiosos y no hizo preguntas. Durante las siguientes 3 semanas, Marcus trabajó más duro que nunca en la plantación Henderson, porque este trabajo era suyo. Cada tabla que cortaba, cada viga que cargaba, lo acercaba a una meta que aún estaba terminando de definir. Dormía en un cuartito encima del aserradero, guardaba cada centavo que Patterson le daba de vez en cuando por un trabajo excepcional, y por las noches hablaba con otros trabajadores, hombres negros libres, inmigrantes, blancos pobres, aprendiendo cómo era el mundo fuera de las plantaciones. Y aprendió sobre el ferrocarril subterráneo, no por rescates dramáticos ni reuniones secretas, sino a través de conversaciones casuales. Un trabajador mencionó una iglesia en Nashville conocida por ayudar a la gente. Otro habló de una familia cuáquera cerca de Chattanooga que no hacía preguntas. Poco a poco, Marcus entendió que el ferrocarril subterráneo no era una sola organización, sino una red suelta de personas que compartían la convicción de que la esclavitud era un mal y estaban dispuestas a correr riesgos para enfrentarla. Pero Marcus también aprendió otra cosa, algo que marcaría todo lo que vino después. La mayoría de los intentos de fuga fracasaba. Y cuando tenían éxito, la persona que escapaba casi nunca lograba regresar por su familia. Era demasiado peligroso. El riesgo demasiado alto. La logística, imposible. La gente huía sola, reconstruía su vida en el norte y quedaba para siempre perseguida por las familias que había dejado atrás. Marcus decidió que eso no bastaba. A principios de noviembre, dejó el aserradero con $40 ahorrados, el respeto a regañadientes de Patterson y una carta de presentación para un contacto en Chattanooga. Llegó a esa ciudad en crecimiento un martes lluvioso y encontró la dirección que Patterson le había dado, una pequeña imprenta dirigida por un hombre llamado John. John era blanco, rondaba los 40, tenía los dedos manchados de tinta y unos ojos que evaluaron a Marcus con cuidado antes de dejarlo entrar. Patterson dice que necesitas papeles, dijo John, sin preámbulos. Sí, señor. Papeles de libertad. Sí, señor. Te cuestan $20. Más si quieres que se vean lo bastante legítimos como para pasar una inspección minuciosa. Marcus tenía $40. Necesitaba comida, provisiones y dinero para, algún día, comprar a su familia. Pero sin papeles no podía viajar con seguridad ni trabajar de forma legal. Hizo el cálculo. ¿Qué tan legítimos puede hacerlos? Ion sonrió. Soy muy bueno en lo mío. Por $35, John le creó a Marcus una identidad completa. Papeles de libertad que declaraban que Marcus Robinson, un apellido nuevo, elegido al azar de una lista que John guardaba, había sido manumitido por su antiguo dueño en 1850. Los documentos incluían fechas, lugares, firmas de testigos y sellos de apariencia oficial que John fabricó con herramientas que Marcus no alcanzaba a comprender del todo. Esto aguanta mientras nadie vaya a revisar los registros reales, explicó John. Y la mayoría no se molesta. Ven un documento con pinta oficial y lo aceptan. ¿Y si alguien sí revisa? Entonces corres. Pero sin papeles igual tendrías que correr, así que no estás peor.
Marcus tomó los papeles y sintió su peso, físico y simbólico. Con esos documentos, existía legalmente como hombre libre. Sin ellos, era propiedad robada. Una cosa más, dijo John. ¿Piensas volver por tu familia? Marcus alzó la vista, sorprendido. ¿Cómo lo supo? Se te nota, dijo John, recostándose en la prensa, como si estuvieras planeando algo imposible. He ayudado a decenas de personas a lo largo de los años. Los que logran salir rara vez regresan. Es demasiado peligroso. Las probabilidades son absurdas. Lo sé, pero tú vas a intentarlo de todos modos. Sí. John guardó silencio un instante, luego abrió un cajón y sacó una hoja doblada. Esto es un mapa. Muestra rutas que usamos, casas seguras, contactos. No debería dárselo a nadie que no esté establecido en la red, pero lo vas a necesitar. Se lo entregó a Marcus. Gracias. No me des las gracias todavía. Lo que planeas, la mayoría de los que lo intentan termina de vuelta en servidumbre o muerto. El sistema está diseñado para impedir exactamente lo que tú quieres hacer. Entonces tendré que romper el sistema. Marcus pasó el invierno de asterisco 1855-1856 en Chattanooga haciendo cualquier trabajo que pagara en efectivo y no hiciera demasiadas preguntas. Cargó mercancías en un almacén. Limpió establos. Lavó platos en un restaurante hasta altas horas de la noche. Y aprendió cómo funcionaba de verdad el ferrocarril subterráneo. No era la red romántica de túneles secretos y fugas dramáticas nocturnas que pintaban los relatos. Era logística. Era trabajo cuidadoso, metódico, casi aburrido, realizado por gente común que asumía riesgos extraordinarios. Un conductor, quien guiaba a los fugitivos por las rutas, podía ser un granjero que dejaba a alguien ocultarse en su granero durante un día antes de moverlo a la siguiente estación. Un jefe de estación podía ser un comerciante que daba provisiones e información. Los accionistas eran quienes donaban dinero para financiar la operación. Pero todo se sostenía con confianza, y esa confianza se ganaba lentamente. Marcus se hizo amigo de un hombre libre llamado William Chen, que trabajaba en el mismo almacén. William había nacido libre en Nueva York, se había mudado a Tennessee por trabajo y participaba discretamente en actividades del ferrocarril subterráneo cuando se presentaban oportunidades. «Estás pensando demasiado en grande», le dijo William una noche, cuando Marcus le reveló con cautela su plan. «No puedes simplemente entrar en Alabama y sacar a 23 personas. Necesitas recursos, contactos, casas seguras, transporte, documentos falsificados para todos, y un tiempo tan preciso que un solo error acaba con todos capturados o muertos». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo estás planeando?» «Porque son mi familia», dijo Marcus, «y si yo no lo intento, ¿quién lo va a hacer?» William lo observó, luego suspiró. «Te van a matar, pero igual te voy a ayudar». A través de William, Marcus conoció a otros, una cuáquera llamada Elizabeth, que dirigía una pensión que, en secreto, refugiaba a fugitivos, un médico negro libre llamado James Reeves, que ofrecía atención médica y falsificaba certificados de defunción cuando era necesario, un abogado blanco llamado Robert Hayes, que odiaba la esclavitud y a veces creaba documentos legales para quienes necesitaban nuevas identidades. Cada contacto conducía a otros. Y cada persona de la red conocía a unas pocas más, pero no a todas, protegiendo la estructura en caso de que alguien fuera capturado y obligado a revelar información. Marcus lo absorbió todo, aprendiendo códigos y señales, una colcha con ciertos patrones colgada en un porche indicaba casa segura, un farol en una ventana específica significaba peligro. Determinadas frases en conversaciones casuales transmitían información sobre rutas y tiempos. Y empezó a construir un plan tan audaz que incluso William pensó que estaba loco. ¿Quieres hacer qué?, preguntó William cuando Marcus por fin le contó el alcance completo. Fingir sus muertes, todas. Conseguir certificados de defunción. Montar funerales.
Enterrar ataúdes vacíos. Luego desenterrarlos y transportarlos al norte con documentación convincente que diga que los están trasladando por trabajo. William se quedó mirándolo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque, dijo William, gesticulando sin saber por dónde empezar, tendrías que coordinar médicos, enterradores, funcionarios, transporte, tiempos, casas seguras, y hacerlo todo operando en el corazón de Alabama, donde eres un fugitivo. Una sola persona te reconoce, un documento se ve raro, un informante habla, y todo se viene abajo. Los ojos de Marcus no se apartaron. Entonces no es imposible. Solo muy difícil. Marcus. Vendieron a mi hijo mientras yo estaba fuera, dijo Marcus. ¿Lo sabías? William se quedó en silencio. Henderson lo vendió 3 semanas después de que yo escapara. 4 años. Samuel. No sé dónde está ahora. No sé si volveré a verlo. No sé si siquiera me recuerda. La voz de Marcus era firme, pero tenía los puños cerrados. No puedo salvar a Samuel. No ahora. Pero puedo salvar a los demás, a mi esposa, a mi madre, a Ada, y a todos los que Henderson va a vender porque está quebrado y desesperado. Aun si lo lograras, el riesgo. Prefiero morir intentándolo que vivir sabiendo que no lo hice. William guardó silencio un largo rato. Entonces vas a necesitar ayuda. Mucha. Lo sé. Y dinero. Más del que tengo. Lo conseguiré. ¿Cómo? Marcus sacó un papel doblado, una carta que había escrito, pero todavía no había enviado. Voy a pedirlo. La carta iba dirigida a Garrett Smith, un abolicionista rico de Nueva York conocido por financiar esfuerzos antiesclavistas. Marcus había oído de él gracias a Elizabeth, que mencionó que Smith a veces respondía a peticiones directas de fugitivos y la historia era lo bastante convincente. La carta de Marcus era simple. Señor, soy un fugitivo de Alabama que planea regresar y liberar a 23 personas esclavizadas, incluida mi familia. Necesito $300 para provisiones, documentos y transporte. Presentaré un desglose detallado de todos los gastos. Si no puede ayudarme, lo entenderé. Pero pensé que debía saber que alguien lo está intentando, para que si fracaso, otro pueda aprender de mis errores y tenga éxito. La envió sin una expectativa real de respuesta. 3 semanas después, recibió una contestación con un giro bancario por $500 y una nota. No sé si su plan funcionará, pero me conmueve su valor y creo que el intento, por sí mismo, tiene valor. Que Dios lo acompañe. Marcus se quedó mirando el giro, con las manos temblándole. $500. Más dinero del que jamás había imaginado tener, suficiente para financiar la operación, suficiente para que lo imposible se volviera un poco menos imposible. Ahora ya no tienes excusa, dijo William cuando Marcus se lo mostró. Ahora de verdad tienes que intentar esa locura. Sí. ¿Cuándo? Pronto. Las finanzas de Henderson están empeorando. Está vendiendo gente más rápido. Si espero demasiado, no quedará nadie a quien salvar. Marcus pasó febrero preparando. Consiguió provisiones, palas, cuerda, lona, suministros médicos. Forjó conexiones con gente en Alabama que pudiera ayudar, una funcionaria favorable, un enterrador corrupto dispuesto a falsificar cosas por dinero, un hombre libre con un carro que viajaba regularmente entre estados por comercio. Y escribió una carta a Henderson. La carta estaba calculada para lograr varias cosas: mostrar que Marcus era libre y le iba bien, ofrecer comprar legalmente a miembros de su familia y plantar la duda en la mente de Henderson sobre la certeza de la propiedad. La envió desde Chattanooga con un matasellos deliberadamente poco claro, sabiendo que Henderson la quemaría, pero también sabiendo que el mensaje lo roería por dentro. 2 semanas después, Marcus se enteró de que Esther había sido vendida a una plantación en Luisiana. La noticia llegó a través de la red del ferrocarril subterráneo.
Un conductor que pasó por Chattanooga mencionó haber oído sobre un carro de transporte que fue asaltado por desconocidos cerca de la frontera entre Alabama y Mississippi. 7 personas esclavizadas habían escapado, incluida una mujer de la plantación Henderson. El corazón de Marcus se detuvo al escuchar la descripción, una mujer de poco más de 20 años, del condado de Greene, Alabama, vendida recientemente a un comprador de Louisiana. Buscó al conductor y pidió más detalles. El carro se había detenido en una estación de paso durante la noche. El conductor había encerrado a todos, revisó los candados personalmente y se fue a dormir. Al amanecer, el carro estaba vacío, 7 personas desaparecidas. Candados rotos desde dentro. Sin huellas claras, sin rastro, sin indicios de hacia dónde se fueron. Lo más extraño, dijo el conductor. El conductor jura que alguien debió tener herramientas para reventar los candados, pero registraron a todos antes de subirlos. No entiende cómo lo hicieron. Marcus sí lo entendía. Porque él lo había organizado. 3 semanas antes, Marcus había enviado a William a Alabama con instrucciones concretas y suficiente dinero para sobornar a un operador de estación de paso. William se acercó a ese operador, un hombre llamado Sykes, que llevaba 15 años en ese trabajo y conocía las rutas al detalle, y le hizo una propuesta directa. Hay un transporte que va a pasar en octubre. 7 personas. Una de ellas es mi prima. Le pago $100 y mira hacia otro lado cuando se escapen. Sykes negoció hasta 150 y aceptó. Esa noche, en el momento acordado, les dio en silencio a Esther y a los otros 6 las herramientas necesarias para romper los candados, los guió hacia un granero oculto a 2 millas, donde William los esperaba con provisiones y direcciones, y luego reportó la fuga como una misteriosa intrusión. Las 7 personas fueron movidas a una casa segura en Tennessee en menos de 48 horas. Desde ahí, las transportaron poco a poco más al norte usando rutas ya establecidas del ferrocarril subterráneo. Esther llegó a Chattanooga el * 30 de noviembre, agotada y traumatizada, pero viva. Marcus la estaba esperando en la pensión cuando ella llegó. Se vieron a través de la habitación y Esther soltó un sonido que fue mitad sollozo, mitad risa. Chocaron en un abrazo que duró minutos, ninguno quería soltar al otro. Los dos lloraban. «Volviste», susurró ella. «¿De verdad volviste?» «Lo prometí». Y entonces se instaló la pérdida entre ambos. Samuel había desaparecido, vendido a algún comprador en Mobile, y quizá nunca volverían a verlo. Era una herida que no se cerraría del todo. Pero Esther estaba a salvo. Eso era algo. Eso era todo. Los demás, dijo Marcus al fin. Mi madre. Ada. Todos los otros, siguen allí. Henderson está fuera de sí. Desde que desaparecí, aumentó la seguridad, guardias armados, más patrullas. Sabe que tú estás metida de algún modo, pero no puede probarlo. Bien, dijo Esther. Que tenga miedo. Marcus, ¿cuál es tu plan? Él se lo contó. Todo, muertes fingidas, papeles falsos, coordinación de fugas, una tubería para mover gente de Alabama a Tennessee y luego a la libertad. La audacia le cortó el aliento a Esther. Eso es imposible. La gente lo dice porque lo es. Necesitarías a alguien dentro de la plantación, alguien que coordine tiempos, avise cuando es seguro, administre los fármacos para simular la muerte de manera convincente. Lo sé. He estado pensando en eso. Y necesitarías que el médico de la plantación coopere, o que sea lo bastante incompetente como para que lo engañen. Los ojos de Marcus se afilaron. El Dr. Gans bebe mucho. Lo noté antes de irme. Esther se quedó inmóvil. ¿Cuánto? Lo suficiente para que le tiemblen las manos. Lo suficiente para esconder botellas en su caleza. Lo suficiente para que no examine cuerpos con el cuidado que debería. No alcanza, dijo Esther.
Necesitas que te ayude de verdad, o que esté completamente comprometido. Entonces tengo que averiguar por qué bebe, dijo Marcus. La gente no se destruye así sin un motivo. Durante la semana siguiente, Marcus investigó el pasado del Dr. Gans. No fue difícil. En pueblos pequeños, los médicos eran figuras semipúblicas y los rumores corrían. Supo que Gans había sido un médico respetado en Mobo, pero que su esposa había muerto de cólera 3 años antes. Él se culpó por no salvarla, se hundió en la bebida y, poco a poco, perdió su consulta. Aceptó el puesto de médico de plantación porque era lo único que pudo conseguir. El hombre se estaba ahogando en culpa y alcohol, examinaba a personas esclavizadas a quienes no podía ayudar de verdad, firmaba certificados de defunción de gente a la que había fallado, atrapado en un sistema en el que no creía, pero sin el valor para enfrentarlo. Marcus decidió que el Dr. Gans necesitaba una razón para importarle. Le escribió una carta. Sin amenazas. Sin manipulación. Honesta. Le explicó quién era, que había escapado de la plantación Henderson, que le habían vendido al hijo. Le habló de haber observado su trabajo, de haber notado su dolor, de comprenderlo. Y le hizo una oferta. Ayúdeme a salvar a mi familia, y tal vez usted se salve a sí mismo. Ha estado firmando certificados de defunción de personas que nunca recibieron atención médica real, volviendo oficial lo que el sistema ya había decidido. ¿Y si, por una vez, firmara certificados de defunción de gente que está viva? ¿Y si los ayuda a morir en el papel para que vivan en la realidad? No sé si eso aliviará la culpa que carga. Pero es mejor que matarse lentamente con una botella. Envió la carta por medio de un intermediario, un hombre negro libre que trabajaba como mensajero, y le pagó $20 para entregarla en persona. 2 semanas después, Marcus recibió una respuesta, solo 3 palabras, con una letra temblorosa. Dime cómo. El Dr. Gans se convirtió en la piedra angular de la operación. Era la única persona cuya autoridad no se discutía cuando se trataba de determinar una muerte. Si él firmaba un certificado de defunción, nadie lo ponía en duda. Si declaraba a alguien fallecido, esa persona quedaba legalmente muerta. Pero necesitaba apoyo, porque simular una muerte con suficiente credibilidad, sin que la persona muriera de verdad, exigía conocimientos médicos y una sincronización exacta. El Dr. Reeves, el médico negro libre que Marcus había conocido en Chattanooga, aportó ese conocimiento. Envió instrucciones detalladas sobre fármacos capaces de ralentizar el pulso y la respiración hasta niveles casi imperceptibles, haciendo que alguien pareciera muerto durante varias horas. La dosis tenía que ser perfecta. Demasiado poca y el engaño se notaría. Demasiada y la persona moriría de verdad. Asterisco láudano mezclado con una tintura de belladona, en proporciones específicas, escribió Reeves en un lenguaje codificado que parecía una receta para tratar la fiebre. Administrado 2 horas antes del examen. El sujeto parecerá fallecido durante 6 a 8 horas y luego se recuperará de forma natural. Efectos secundarios, náuseas severas y desorientación al despertar. Peligroso si el sujeto tiene problemas cardíacos o respiratorios. El Dr. Gans empezó a llevar esos compuestos en su maletín, disfrazados como medicación habitual. La siguiente pieza era el enterrador. Henderson trabajaba con un hombre local llamado Douglas para construir ataúdes y encargarse de los entierros. Douglas no era particularmente compasivo con las personas esclavizadas. Simplemente le gustaba el dinero y veía el negocio funerario como rentable. Marcus lo abordó a través de un intermediario con una propuesta sencilla. Construir ataúdes con doble fondo. Que parecieran legítimos, pero con flujo de aire. Rellenar el fondo con peso para que se sintieran correctos. A cambio, $20 por ataúd. Douglas aceptó sin hacer preguntas. Dinero era dinero. La empleada del condado que registraba los certificados era más difícil. Se llamaba Margaret.
Llevaba 12 años en esa oficina y se tomaba el trabajo en serio. Pero también asistía a una iglesia metodista conocida por simpatías abolicionistas discretas. Cuando alguien de esa misma iglesia la abordó con cautela, ella aceptó garantizar que ciertos certificados se archivaran sin un escrutinio excesivo. No voy a falsificar documentos, dijo con firmeza. Pero si me llega un certificado correctamente firmado por un médico con licencia, lo archivaré según el procedimiento estándar. Y el procedimiento estándar no incluye investigar cada muerte a fondo. Era suficiente. La pieza final era el transporte. Marcus encontró a un hombre libre llamado Salmon, dueño de un negocio legítimo de carga que movía mercancías entre Alabama y Tennessee. Salmon era conocido y confiable, tenía permisos para sus rutas y sus carros rara vez eran revisados a fondo porque se había ganado reputación de fiabilidad. Le pondré un doble fondo a uno de mis carros, dijo Salmon cuando Marcus le explicó lo que necesitaba. Lo bastante profundo para esconder gente, pero lo bastante bien cubierto como para que parezca carga normal. Pero no lo haré gratis. Esto es mi sustento. Me estás pidiendo que me la juegue. Te pagaré $50 por viaje. 75. Hecho. Para febrero de 1856, todas las piezas estaban en su sitio. Marcus tenía una red que cruzaba 2 estados, involucraba a casi una docena de personas y exigía una coordinación tan exacta que un solo error podía derrumbarlo todo. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo Esther, viendo cómo Marcus se preparaba. Sí. ¿Cuándo? Pronto. Necesito volver a Alabama, instalarme cerca de la plantación sin que me reconozcan y coordinar los tiempos con todos. Henderson te reconocerá al instante. No si cambio mi aspecto. Marcus se había dejado barba, había ganado peso gracias a comidas regulares por primera vez en su vida, y empezó a vestir como lo hacían los hombres negros libres, no tan refinado como un blanco, pero mucho mejor que lo permitido a las personas esclavizadas. Se veía lo bastante distinto como para que alguien que solo lo conocía como propiedad no lo reconociera como hombre libre. Aún así, era un riesgo enorme. Yo voy contigo, dijo Esther. No, Esther. Necesitas a alguien dentro, dijo ella, sin dejarlo terminar. Alguien que pueda hablar con la gente en los barracones, coordinar tiempos, decidir quién está lo bastante sano como para sobrevivir a los fármacos, quien tiene condiciones que lo vuelven demasiado peligroso. Es demasiado arriesgado. Todo esto es arriesgado, dijo Esther. Pero es mejor si estamos los dos. 2 personas coordinan mejor que una. Tenía razón, y Marcus lo sabía. En marzo de 1856, Marcus y Esther regresaron a Alabama. Se acercaron con cuidado. Pasaron 2 semanas en un pueblo a 15 millas de la plantación Henderson, observando patrones y reuniendo información. Marcus trabajó como jornalero en varias granjas, sus papeles de libertad pasaron inspecciones varias veces. Esther tomó trabajo doméstico en una pensión, escuchando conversaciones y enterándose de que había cambiado desde que se fue. Lo que aprendieron fue desolador. La situación financiera de Henderson había empeorado aún más. Había vendido a 8 personas más desde noviembre, rompiendo 3 familias adicionales. La plantación funcionaba con una dotación mínima, todos sobrecargados y al límite. El ánimo en los barracones estaba destruido, gente llorando, familias separadas, viviendo con miedo de ser los siguientes, viendo cómo la comunidad que habían levantado se deshacía persona por persona. Y Henderson estaba paranoico. Tras la fuga misteriosa de Esther, contrató más seguridad, puso perros a patrullar el perímetro por la noche e inspeccionaba los candados personalmente cada tarde. Sospechaba que Marcus estaba implicado de algún modo, pero no tenía pruebas ni forma de perseguir a un fugitivo en otro estado. Lo está haciendo más difícil, dijo Esther. Mejor, respondió Marcus. Eso lo mantiene distraído, ocupado en teatro de seguridad en vez de pensar con claridad.
Marcus contactó al Dr. Gans mediante un escondite de mensajes, un árbol hueco a 2 millas de la plantación donde dejaban notas. Gans informaba que personas esclavizadas estaban lo bastante sanas como para sobrevivir al proceso de muerte simulada y cuáles tenían condiciones que lo volvían demasiado peligroso. La lista fue dura. De las 43 personas que quedaban en la plantación Henderson, solo *23 estaban lo bastante sanas como para intentarlo. Las demás eran demasiado mayores, demasiado pequeñas o tenían problemas médicos que harían que administrar los fármacos pudiera ser mortal. Marcus tomó la decisión más difícil de su vida. Solo podía salvar a 23. Las otras, ancianos que llevaban décadas en la plantación, niños demasiado pequeños para sobrevivir al proceso, personas con enfermedades crónicas, tendrían que quedarse. Lo perseguía. Ese cálculo del rescate, quién merece salvarse, quién queda fuera, cómo se elige. Él no podía. Así que decidió basarse únicamente en quien podía sobrevivir físicamente al intento. Ruth, su madre, de 51 años, lo bastante sana, aunque sería difícil. Ada, su hermana, de 22, sana. Thomas, pero Thomas había sido vendido meses antes. Ada lo lloraba sin descanso. 18 más, nombres que Marcus memorizó como una oración. Benjamin, Naomi, Clara, Joseph, Hannah, Peter, Rebecca, Ilaiche, Sarah, Catherine, Jacob, Lydia, Daniel, Rachel, Matthew, Emily, Joshua, Grace, * 21 personas. Con Esther eran 22. Con Marcus, 23. El plan exigía un timín perfecto. El Dr. Gans visitaría la plantación para inspecciones médicas rutinarias. En esas visitas, administraría en privado los fármacos que simulaban la muerte a los individuos elegidos, en intervalos escalonados, 2 o 3 personas por semana, para no levantar sospechas. A cada uno lo examinarían, lo declararían muerto por distintas causas y se le emitirían certificados de defunción en regla. Douglas, el enterrador, aportaría ataúdes con dobles fondos y orificios de aire camuflados como vetas de madera. Los cuerpos serían enterrados en el cementerio de Henderson con los servicios funerarios correspondientes. Luego, 2 días después, tiempo suficiente para que se calmara la sospecha de Henderson, pero antes de que alguien pudiera asfixiarse realmente dentro de un ataúd enterrado, Marcus los desenterraría de noche. A los exhumados los llevarían a un granero oculto a 5 millas de distancia, en la propiedad de una granja abandonada que había quebrado 3 años antes. Allí se recuperarían de los fármacos, recibirían provisiones y papeles falsificados, y esperarían el carro de Saman para ser transportados al norte en grupos de 3 o 4. Era complejo, peligroso, y requería que absolutamente todo saliera bien. ¿Qué podría salir mal?, preguntó Esther, y no era una frase hecha. De verdad tenían que anticipar los puntos de fallo. Marcus los enumeró. Gans podía calcular mal la dosis y matar a alguien de verdad. Henderson podía decidir ordenar una autopsia a un cuerpo. Alguien podía despertarse demasiado pronto y delatar el engaño. Podían reconocer a Marcus antes de terminar. Las autoridades podían allanar la casa segura. Podían registrar el carro. Los documentos podían fallar una inspección. Cualquiera de 20 cosas distintas. Entonces, ¿cómo evitamos eso? No podemos evitarlo, dijo Marcus. Solo podemos preparar contingencias y aceptar que cierto riesgo es inevitable. Empezaron a finales de marzo con un caso de prueba. Lydia tenía 43 años, era fuerte pese al dolor crónico de una lesión antigua, de cuando una prensa de algodón le atrapó el brazo. Se ofreció para ser la primera. Si esto funciona, le dijo a Marcus durante una reunión breve en el bosque detrás de las cabañas, dile a todos que se puede. Si no, aprende de lo que salió mal. El Dr. Gans visitó la plantación el *18 de marzo para las revisiones de rutina. Examinó a varios trabajadores esclavizados, anotó dolencias menores y dio tratamientos básicos.
Cuando llegó el turno de Lidia, le administró la mezcla de fármacos, disfrazada como medicina para el dolor del brazo. «Esto te ayudará a dormir», le susurró. «No tengas miedo». 2 horas después, Lidia se desplomó mientras trabajaba en la cocina. Los demás pidieron ayuda. Por fortuna, el doctor Gans seguía en la propiedad y corrió a examinarla. Buscó pulso, tan débil que era indetectable sin una revisión muy minuciosa. Revisó la respiración, tan superficial que parecía inexistente. Le auscultó el corazón con el estetoscopio mientras anunciaba en voz alta que no oía nada. «Se fue», declaró. «Probablemente fallo cardíaco. He anotado que tuvo dolores en el pecho últimamente». Avisaron a Henderson. Observó el cuerpo con el desinterés casual de quien inspecciona un bien dañado y registró la pérdida en su libro. Lidia, fallecida el 18 de marzo de 1856. Fallo cardíaco. Valor perdido, 600. Y ordenó preparar el entierro. Douglas, el enterrador, llegó esa tarde con un ataúd. Él y su ayudante colocaron a Lidia dentro, clavaron la tapa y la transportaron al cementerio de Henderson. El entierro se realizó a la mañana siguiente, con la presencia de varios trabajadores esclavizados que cantaron himnos y lloraron a alguien que creían realmente muerto. Solo Ada conocía la verdad. Marcus se lo había contado todo, necesitaba su ayuda para coordinar dentro de las cabañas, confiaba en ella por completo. «Se va a asfixiar ahí dentro», murmuró Ada, mirando cómo la tierra caía sobre el ataúd. «El ataúd tiene ventilación», dijo Marcus. «Tendrá oxígeno para 3 días. Si hace falta, la desenterramos esta misma noche». Esa noche, a las 2 de la madrugada, Marcus y Salmon llegaron al cementerio con palas. La luna estaba casi llena, más riesgo de ser vistos, pero necesario para ver lo que hacían. Trabajaron rápido, cavaron hasta el ataúd y forzaron la tapa. Lidia estaba inconsciente, pero respiraba. La sacaron con cuidado, la envolvieron en mantas, rellenaron el ataúd con material con peso para mantener la sensación correcta y lo volvieron a enterrar. Al amanecer, Lidia estaba en el granero oculto, empezando a despertar del coma inducido, desorientada, con náuseas, asustada, pero viva. Viva de verdad, muerta en el papel, respirando en la realidad, plenamente viva y libre. ¿Funcionó?, preguntó cuando por fin pudo hablar. «Sí», dijo Marcus. «Estás muerta. Legalmente, oficialmente muerta. Henderson te enterró con sus propias manos. Y ahora vas a marcharte». Lidia rompió a llorar, abrumada por la magnitud de todo. 3 días después, Salmon la llevó al norte en su carro, escondida bajo un doble fondo cubierto con mercancía. Llegó a Chattanooga una semana más tarde, la movieron por la red del ferrocarril subterráneo y, con el tiempo, se estableció en Canadá. La prueba había salido bien. Ahora tenían que ampliarlo. En las 6 semanas siguientes, 18 personas más murieron en la plantación de Henderson. Joseph, de 51 años, murió cuando un árbol que estaba cortando cayó mal y le aplastó el pecho, salvo que el árbol cayó exactamente donde Marcus calculó, y el aplastamiento se simuló con Joseph tumbándose en una posición concreta mientras el doctor Gans lo declaraba muerto sin examinarlo de cerca. Hannah, de 24, y William, de 8, murieron de escarlatina, salvo que habían recibido la mezcla y mostraron síntomas compatibles porque el doctor Gans les había indicado que debían reportar. Peter, de 57, murió de un fallo cardíaco mientras dormía, salvo que tomó la mezcla por la noche, y Ada lo encontró por la mañana y llamó de inmediato al doctor Gans, que llegó rápido para certificar el fallecimiento. Cada muerte quedó documentada con meticulosidad. Cada entierro se realizó como correspondía. Cada ataúd entró en tierra con la ceremonia adecuada, y cada tumba quedó vacía en menos de 48 horas. Henderson empezó a notar que algo no cuadraba en abril, aunque no sabía expresarlo. Las muertes parecían legítimas.
Las certificaciones del Dr. Gans eran exhaustivas. Los entierros tenían testigos. Pero algo se sentía torcido, como una melodía tocada apenas fuera de tono. Empezó a investigar, visitaba el cementerio con más frecuencia, revisaba tumbas, buscaba señales de alteración. No encontró nada, porque Marquez era minucioso, siempre rellenaba las fosas hasta el nivel exacto original, recolocaba el césped con cuidado, y hacía invisible cualquier rastro de tierra removida. Pero la paranoia de Henderson creció. Comenzó a interrogar al Dr. Gans con más dureza después de cada muerte. ¿Está seguro de que ésta murió de fiebre? Sí, señor Henderson. La examiné a fondo, y los síntomas eran completamente consistentes: temperatura alta, erupción, dificultad respiratoria, escarlatina de manual. Es raro cuánta gente ha muerto últimamente. No tanto. Las enfermedades se propagan rápido en espacios hacinados, y sus trabajadores están bajo más estrés por la falta de mano de obra. El estrés debilita el sistema inmune. Henderson no podía rebatir la autoridad médica, pero seguía desconfiando. A mediados de abril tomó una decisión que aterrorizó a Marquez en cuanto se enteró. Henderson ordenó exhumar 3 tumbas para verificar. Ada logró avisar a Marquez mediante su sistema de señales, una disposición concreta de ropa tendida que indicaba urgencia. Marquez se encontró con ella en el bosque a medianoche. Mañana por la mañana va a desenterrar a Peter, Hannah y Joseph, susurró Ada. Quiere comprobar que los cuerpos están de verdad. Marquez sintió frío pese al calor de primavera. Si Henderson abría esas tumbas y las encontraba vacías, toda la operación quedaría expuesta. Vendería o trasladaría de inmediato a cada persona esclavizada restante a lugares inaccesibles para Marquez. Los que ya estaban muertos serían cazados como fugitivos. Arrestarían al Dr. Gans. Todos pagarían las consecuencias. Tenemos que detenerlo, dijo Marquez. ¿Cómo? Marquez pensó a toda velocidad, calculando posibilidades. ¿Y si los cuerpos estuvieran ahí? Pero no están, dijo Ada. Ya deben estar en Canadá. Henderson no los conoce lo suficiente como para verificarlos, dijo Marquez. Solo quiere ver cuerpos. Ada lo entendió al instante. ¿Quieres poner otros cuerpos en esas tumbas? No tienen que ser coincidencias perfectas, dijo Marquez. Solo lo suficiente para pasar una inspección superficial, ataúdes que llevan semanas bajo tierra, con el calor de Alabama. Era grotesco, pero podía funcionar. Esa noche, Marquez y Salmon saquearon un cementerio de indigentes a 10 millas, donde enterraban cuerpos sin marca. Tomaron 3 cadáveres, de edad y complexión aproximadas, y los llevaron al cementerio de la plantación Henderson. Bajo la luz de la luna, desenterraron las tumbas de Peter, Hannah y Joseph, colocaron los cuerpos sustitutos y volvieron a cubrir todo, a pocas horas del amanecer. A las 9 de la mañana, Henderson llegó con el capataz y 2 obreros contratados. Cavaron las 3 fosas mientras Henderson observaba, rifle sobre el regazo, ojos atentos a cualquier indicio de intervención. Abrieron los ataúdes. Dentro de cada uno había un cuerpo en descomposición, en un estado más o menos acorde con el tiempo de entierro declarado. El olor era insoportable. Henderson los miró brevemente, no de cerca, porque el hedor no lo permitía, y confirmó que sí, había cuerpos. Satisfecho, preguntó el Dr. Gans, con un pañuelo apretado contra la nariz. Henderson asintió despacio. Sí. Vuelvan a enterrarlos. Se marchó aún receloso, pero sin pruebas. Había cuerpos en las tumbas. Los certificados eran legítimos. Todo encajaba. Marcus apostó a que Henderson no examinaría lo suficiente como para notar que no eran las personas cuyos nombres figuraban en los ataúdes. Fue una solución grotesca. Pero funcionó. Eso estuvo demasiado cerca, dijo Esther cuando Marcus se lo contó. Lo sé, dijo Marcus. Tenemos que terminar pronto, antes de que decida verificar más tumbas o contrate a alguien competente para investigar.
Aceleraron el calendario. A finales de abril, Marcus dio su movimiento más audaz hasta entonces. Envió a Henderson una carta diseñada para lograr varias cosas a la vez, demostrar que Marcus tenía recursos y organización, ofrecer una última oportunidad de resolución pacífica, y distraer a Henderson para que no escarbara demasiado en las muertes. La carta decía: Señor Henderson, usted está buscando a 11 personas que están muertas. Puedo demostrar que están muertas. Usted mismo las enterró. Tiene certificados de defunción firmados por un médico con licencia. Tiene testigos que asistieron a los funerales. Están legalmente fallecidas, lo cual significa que no pueden ser fugitivas. Un muerto no puede escapar. Propongo un intercambio. Ahora tengo dinero, más del que usted imagina. Compraré legalmente a mi madre, a mi esposa, a mi hija, a mi hermana, y a otros 8 cuyos nombres proporcionaré. Pagaré el valor de mercado. A cambio, usted entregará comprobantes de venta que indiquen que fueron compradas legalmente por un hombre libre. Si se niega, continuaré mi labor. Morirá más gente. Se llenarán más tumbas, y usted no podrá probar que falta alguno, porque ¿cómo se busca a alguien que, legalmente, está muerto? Espero su respuesta. Marcus. Henderson recibió la carta el asterisco 23 de abril. La leyó 3 veces, con las manos temblando de rabia, y luego la arrojó al fuego. Pero la idea que la carta sembró no se quemó. Henderson empezó a investigar de verdad. Interrogó con agresividad a su médico. Fue a la oficina del registro del condado y revisó actas de defunción al detalle. Contrató a un investigador privado para rastrear fugas recientes en la región y detectar patrones. Luego decidió probar algo. Anunció que habían muerto 3 personas más, trabajadores ancianos cuyas muertes podían explicarse fácilmente. Hizo que el Dr. Gans firmara certificados, mandó preparar ataúdes y realizó entierros, pero no puso cuerpos en los ataúdes. Los rellenó con sacos de arena y los enterró mientras vigilaba en secreto para ver si alguien intentaba desenterrarlos. 2 noches después, Marcus y Saman llegaron al cementerio. Cavaron la primera tumba, abrieron el ataúd y encontraron sacos de arena. Marcus se quedó helado y lo entendió al instante. Era una trampa. Tenemos que irnos, susurró Saman. Ahora. Rellenaron la tumba y echaron a correr, abandonando las palas, perdiéndose en la oscuridad. Detrás, oyeron gritos. Henderson había estado observando desde un escondite, y ahora sabía con certeza que alguien estaba desenterrando tumbas. Aún no sabía por qué, ni quién, ni cómo habían logrado robarse personas. Al día siguiente, Henderson encaró al Dr. Gans. Alguien está saqueando tumbas en mi propiedad, dijo Henderson, mirando el rostro de Gans en busca de una reacción. ¿Qué? Dijo Gans. ¿Quién haría algo así? Eso quiero saber, dijo Henderson. Y también quiero saber por qué usted ha certificado tantas muertes últimamente. Enfermedades. Accidentes. Causas naturales. Examino a cada persona con cuidado y lo documento todo. Enséñeme sus registros. El Dr. Gans presentó su cuaderno médico, notas detalladas de cada muerte. Exhaustivo. Profesional. Totalmente inventado, pero con aspecto legítimo. Henderson no era médico. Quiero una segunda opinión, dijo Henderson por fin. Traeré a otro médico para revisar la próxima muerte que usted declare. Gans sintió un frío interno. Está en su derecho. Y quiero hacer autopsias a las próximas 3 muertes, añadió Henderson. Abrirlos para verificar la causa. Eso es inusual. No me importa. Aquí pasa algo, y voy a averiguar qué. Gans mantuvo el rostro neutro hasta que Henderson se fue, y entonces mandó aviso a Marcus mediante su sistema de señales. Asterisco operación comprometida. Henderson sabe que algo está mal. Quiere autopsias.
Debemos detenernos o adaptarnos. Marcus recibió el mensaje y convocó una reunión de emergencia con todos los implicados. Se juntaron en el granero oculto, Esther, el Dr. Gans, Saman, Ada, que se escabulló con la excusa de recolectar hierbas, y el Dr. Reeves, que viajó desde Chattanooga al enterarse de la crisis. Tenemos 3 opciones, dijo Marcus. Parar ahora y evacuar a los que ya hemos salvado. Seguir con cuidado y arriesgarnos a que nos atrapen. O terminarlo todo en una operación masiva, tan audaz que Henderson no entenderá lo que ocurrió hasta que sea demasiado tarde. ¿Cómo sería la tercera opción?, preguntó Esther. Marcus expuso el plan. Era una locura. Requería coordinación perfecta, varias acciones simultáneas y la cooperación involuntaria de Henderson. Eso es imposible, dijo el Dr. Reeves, tajante. Como lo era todo lo que ya logramos, respondió Marcus. Esto es distinto, replicó Reeves. Estás hablando de hacer que 12 personas parezcan muertas en una sola noche, que parezca una epidemia o un envenenamiento. Henderson no lo va a creer. Lo creerá, dijo Marcus, si le damos a alguien a quien culpar que no sea él. Marcus explicó el plan completo. Cuando terminó, todos en el granero lo miraban con una mezcla de asombro y horror. O eres un genio o estás completamente loco, dijo Saman. Probablemente ambas cosas, dijo Marcus. Si esto falla. Íbamos a fallar de todos modos, dijo Marcus. Henderson está investigando. Se nos acabó el tiempo. O asumimos el mayor riesgo ahora, o abandonamos a quienes cuentan con nosotros. Votaron. Unanimidad. Proceder con la operación final. El asterisco 24 de abril de 1856, 12 personas murieron en la plantación Henderson en una sola noche. La crisis comenzó en la cena. Varios trabajadores esclavizados que habían comido de una olla comunitaria empezaron a mostrar síntomas de enfermedad grave, vómitos, fiebre, desorientación. En cuestión de horas, 12 personas estaban gravemente enfermas. Llamaron al Dr. Gans con urgencia. Llegó y encontró caos, algunos realmente enfermos, otros cuidándolos, Henderson frenético ante la posibilidad de perder a tantos trabajadores a la vez. ¿Qué está pasando?, exigió Henderson. Gans examinó a los enfermos y la comida. Localizó la olla comunitaria y la olió con cuidado. Su rostro se endureció. Cerdo contaminado, dijo. Probablemente carne echada a perder del ahumadero. Presentan síntomas de intoxicación alimentaria severa. ¿Sobrevivirán? Algunos quizá, dijo Gans. Pero varios están muy mal. Haré lo que pueda. Lo que Henderson no sabía era que el Dr. Gans lo había preparado todo. La comida había sido alterada deliberadamente con hierbas amargas que provocaban vómitos y fiebre, pero no eran peligrosas. Las 12 personas que la habían comido fueron escogidas con precisión, eran las que a Marcus le quedaban por evacuar. Durante las 6 horas siguientes, mientras Henderson miraba impotente, 12 personas murieron a pesar del tratamiento. Cada muerte quedó registrada. Cada cuerpo fue examinado. Cada pérdida se asentó en el libro de Henderson con una desesperación creciente. Veía evaporarse más de $10,000 dólares de propiedad humana en una sola noche. Esto es una catástrofe, dijo Henderson, contemplando los 12 cuerpos alineados en el granero. Lo siento, dijo el Dr. Gans, y sonó sinceramente devastado. Hice todo lo posible, pero la contaminación fue demasiado fuerte y comieron demasiado antes de que aparecieran los síntomas. Henderson quiso culpar a alguien. Ordenó investigar cómo se había estropeado la carne. Interrogó al trabajador del ahumadero. Gritó sobre negligencia e incompetencia. Pero no podía discutir con 12 cuerpos. Douglas, el enterrador, quedó desbordado. 12 ataúdes en un solo encargo era algo sin precedentes. Trabajó toda la noche con sus ayudantes,
construyendo a la mayor velocidad posible sin perder calidad. Cada uno con doble fondo. Cada uno con ventilación camuflada como veta de madera. Cada uno capaz de mantener con vida a su ocupante durante las horas cruciales entre el entierro y la exhumación. El funeral masivo fue al día siguiente. Casi toda la plantación asistió, cantando himnos y llorando la pérdida terrible. Henderson se quedó en el borde del cementerio, el rostro demacrado, con la ruina financiera mirándolo de frente. Entre los 12 cuerpos enterrados estaban Ruth, la madre de Marcus, Ada, su hermana, y otros 10 que se habían ofrecido para el intento final. Sabiendo el riesgo, Esther se quedó entre los dolientes, con lágrimas cayéndole por la cara. Eran lágrimas reales, no porque creyera que de verdad estuvieran muertos, sino porque el peligro era inmenso y el precio del fracaso sería devastador. Taparon las tumbas. El cementerio quedó en silencio. Todos regresaron a las cabañas. Y Henderson decidió que ya había tenido suficiente. Esa tarde cabalgó hasta el pueblo y contrató investigadores profesionales. Les dio una instrucción simple. Algo va mal en mi plantación. La gente muere con demasiada frecuencia. Los registros de mi médico parecen legítimos, pero se sienten falsos. Quiero una investigación completa. Auditen su papeleo. Revisen registros de entierros. Desentierren tumbas si hace falta. Averigüen qué está pasando. Los investigadores llegarían en asterisco 3 días. Marcus tenía 3 días para evacuar a 12 personas. A medianoche, Marcus, Saman, Esther y 4 ayudantes contratados llegaron al cementerio con palas, faroles y carros. Tenían que abrir 12 tumbas en una noche, sacar a 12 personas, llevarlas al granero oculto y dejar las fosas rellenadas con tanto cuidado que nadie notara la alteración, todo antes del amanecer y antes de que llegaran los investigadores de Henderson. Era imposible. Lo hicieron de todos modos. Se dividieron en 3 equipos, 4 tumbas por equipo. Cavar fue agotador. Las fosas eran de 6 pies y la tierra de Alabama era densa, pesada. Trabajaron con una velocidad desesperada, músculos ardiendo, sudor empapando la ropa pese al aire fresco de la noche. El primer ataúd salió tras 40 minutos. Marcus forzó la tapa y encontró a Ruth adentro, inconsciente, pero respirando. La sacó, la envolvió en mantas, la acomodó con cuidado en el carro, rellenó el ataúd con sacos de arena para mantener el peso y lo volvió a enterrar. Cuando terminaron con las 12 tumbas, 12 cuerpos semiconscientes extraídos y las fosas restauradas, ya amanecía. Llevaban 6 horas trabajando sin parar. Marcus miró el cementerio a la luz creciente. Las tumbas se veían normales, quizá un poco tocadas, pero no claramente saqueadas. Tendría que bastar. Llevaron a las 12 personas al granero oculto. El doctor Reeves los esperaba allí con suministros médicos, listo para ayudarlos a recuperarse. En las 12 horas siguientes, los 12 despertaron, desorientados, con náuseas, asustados, pero vivos. Ruth abrió los ojos, vio a Marcus y se echó a llorar. «Volviste», susurró. «De verdad volviste». «Lo prometí». «¿Pero cómo?» «Después», dijo Marcus. «Ahora tenemos que movernos». «Henderson tiene investigadores en camino», dijo Esther. «Tal vez nos queden 2 días antes de que empiecen a revisar tumbas y descubran que están vacías». Saman tenía 2 carros listos. Transportarían a la gente en grupos de 6, ocultos bajo dobles fondos, por rutas distintas para evitar sospechas. El primer carro salió esa misma tarde con Ruth, Ada y otros 4. El segundo partiría la noche siguiente con los otros 6. Pero Henderson se movió más rápido de lo esperado. Los investigadores llegaron un día antes, el asterisco 26 de abril, y se pusieron a trabajar de inmediato. Auditaron los registros del Dr. Gans, eran minuciosos, pero sospechosos por el volumen. 23 muertes en 2 meses era extremo, incluso para estándares de plantación.
Entrevistaron a Douglas, el enterrador, que confirmó nervioso que había hecho los ataúdes según especificaciones y que no sabía por qué había muerto tanta gente. Examinaron el cementerio y notaron algo: varias tumbas mostraban señales de remoción reciente. La tierra estaba compactada de forma distinta. La hierba no había prendido bien. Había algo mal. Ordenaron abrir tumbas. Para el mediodía, ya habían exhumado 3 y encontraron ataúdes vacíos salvo por sacos de arena y, en un caso, un cuerpo no identificado que claramente no correspondía al nombre del marcador. Henderson se quedó mirando los ataúdes vacíos, su expresión pasó por incredulidad, furia y algo parecido al asombro. «¿De verdad lo hizo?», murmuró Henderson. «Marcus se los llevó haciéndolos legalmente muertos». Los investigadores empezaron a planear el siguiente paso: avisar a las autoridades, organizar búsquedas, rastrear a todos los implicados. Pero necesitaban órdenes, coordinación con funcionarios del condado, tiempo para responder de manera formal. Tiempo que Marcus usó para huir. Había colocado a Ada cerca del pueblo para vigilar actividad inusual. Cuando vio que los investigadores llegaban un día antes y se dirigían directo a la plantación Henderson, activó la señal de emergencia, una disposición concreta de piedras junto al camino que Marcus revisaba cada hora. La vio a la 1 de la tarde y entendió que ya no les quedaba margen. Cabalgó hasta el granero oculto, reunió a las 6 personas que aún esperaban transporte y tomó una decisión desesperada. «Nos vamos ahora. Todos. No habrá más traslados montados. O corremos juntos, o morimos juntos. Henderson enviará buscadores tras nosotros», dijo Esther. «Lo sé», respondió Marcus. «Pero tenemos ventaja, y tenemos algo que Henderson no espera». «¿Qué?» «Vamos a usar su paranoia contra él». Marcus había previsto esa posibilidad. Había armado un rastro falso, pruebas plantadas en el granero insinuando que los fugados habían ido al suroeste, hacia Mississippi, documentos falsos con arreglos de transporte a Nueva Orleans, un testimonio inventado de un jornalero sobornado que decía haber visto a un grupo en esa dirección. Mientras los rastreadores de Henderson seguían la pista falsa, Marcus condujo al grupo al noroeste, hacia Tennessee, por rutas secundarias que Samman había mapeado meses antes. Viajaban de noche, se escondían de día, evitaban caminos, 12 personas moviéndose por el campo de Alabama con provisiones mínimas, perseguidas por cazadores profesionales que los matarían antes de dejarlos escapar. La tercera noche alcanzaron la frontera de Tennessee. La quinta, cruzaron el río Tennessee usando una balsa que Samman había dejado preparada. La séptima noche, agotados, aterrados y apenas sosteniéndose, llegaron a Chattanooga. William Chen los esperaba en la pensión con comida, provisiones y noticias. «Los investigadores de Henderson ya descifraron la pista falsa», dijo William. «Están organizando partidas por todo el estado. Ahora son fugitivos, todos ustedes. Recompensas enormes. Cazadores profesionales en marcha». «Entonces tenemos que seguir moviéndonos», dijo Esther. «¿A dónde?», preguntó alguien. «Al norte», dijo Marcus. «Lo más lejos que podamos antes de que nos alcancen». En las 3 semanas siguientes, el grupo de Marcus avanzó por la red del ferrocarril subterráneo como agua cuesta abajo, buscando siempre el camino de menor resistencia: Chattanooga a Nashville, Nashville a Louisville, Louisville a Cincinnati, Cincinnati a Detroit. En cada parada, algunos decidieron quedarse, encontraron comunidades de negros libres, empezaron nuevas vidas, adoptaron nuevos nombres. Para cuando llegaron a Detroit a finales de mayo de 1856, el grupo original de 23 ya se había dispersado en 10 ciudades de 5 estados. Pero eran libres. Libres de verdad, legalmente libres, porque todos tenían certificados de defunción que probaban que estaban fallecidos, y eso significaba que no podían ser reclamados como propiedad fugitiva. Marcus, Esther, Ruth, Ada y otros 3 se asentaron en Detroit. Marcus tomó el apellido Robinson, como símbolo de renacer.
Consiguió trabajo en los muelles, ahorró dinero, compró una casa pequeña y escribió a una red abolicionista para preguntar si alguien tenía información sobre un niño de 4 años llamado Samuel, vendido a un comprador en Mobile en octubre de 1855. Henderson nunca se recuperó de lo ocurrido en 1856. Su plantación se vino abajo, sin mano de obra, con las finanzas destrozadas y la reputación arruinada. Otros dueños susurraban sobre él, cómo perdió a 23 personas. ¿Cómo alguien organizó un robo tan elaborado bajo sus narices? ¿Qué decía eso de su administración? Vendió a la mayoría de las personas esclavizadas restantes en 1857 y gran parte de la tierra en 1858. La plantación, en su familia por 2 generaciones, se desarmó y se vendió por partes para pagar deudas. Murió en 1864, durante la Guerra Civil, de lo que el médico llamó fallo cardíaco. Pero todos sabían que era desesperación. Su obituario en el periódico local mencionó sus aportes a la comunidad, pero no dijo nada de las 23 personas que se evaporaron de su propiedad como fantasmas. El Dr. Gans huyó a Nueva York en julio de 1856, cuando empezaron a interrogarlo por su papel en las muertes masivas. Se estableció en Brooklyn, dejó de beber y pasó el resto de su vida trabajando en un hospital de caridad para inmigrantes pobres. Nunca habló en público de lo que hizo en Alabama, pero colegas notaron que parecía en paz de una forma que rara vez alcanza a la gente traumatizada. Douglas, el enterrador, fue arrestado e interrogado, pero lo soltaron cuando no pudieron probar que hubiera participado a sabiendas en la conspiración. Continuó con su negocio, pero jamás volvió a fabricar un ataúd con doble fondo. A Margaret, la empleada del condado, nunca la sospecharon. Siguió archivando certificados según el procedimiento hasta jubilarse en 1871. Simon, el carretero, fue interrogado una vez, pero sus permisos y documentación eran tan impecables que no hallaron nada. Siguió operando su negocio de carga y transportando en secreto a personas que escapaban durante 4 años más, hasta que la guerra civil volvió ese trabajo menos necesario. Investigaron a fondo la granja abandonada donde Marcus había escondido gente. Encontraron señales de ocupación, mantas, provisiones, huellas de varias personas, pero cuando llegaron, todos ya estaban lejos. Y la historia empezó a circular. Personas esclavizadas por todo Alabama la escucharon, susurrada en las cabañas de noche, cantada en canciones de trabajo con letras en clave, predicada en servicios religiosos como parábolas de resurrección. El hombre esclavizado que escapó 2 veces y volvió por su familia, el hombre que mató a gente para devolverla a la vida, las tumbas que eran puertas en vez de finales. Se convirtió en leyenda. Y las leyendas son más poderosas que los hechos, porque no puedes refutarlas y no puedes impedir que la gente crea. En otras plantaciones, cuando una familia enfrentaba la separación, susurraban, quizá alguien venga. Quizá podamos morir y marcharnos. A veces, inspirados por el éxito de Marcus, algunos intentaron fugas similares. La mayoría fracasó. Algunos lo lograron. El ferrocarril subterráneo empezó a incorporar la técnica, falsificar actas, montar funerales, crear ambigüedad legal que dificultara la recaptura. Y poco a poco, de forma imposible, el sistema empezó a agrietarse. No por un solo hombre, ni una sola fuga, ni una conspiración perfecta, sino porque la historia de lo que Marcus hizo demostraba algo esencial: el sistema no era invulnerable. Podía vencerse. Podía engañarse. Podía obligarse a devorarse a sí mismo usando sus propios mecanismos burocráticos. Cada certificado cuestionado debilitaba el sistema. Cada tumba que había que abrir costaba dinero y credibilidad. Cada persona fugada con prueba legal de muerte creaba una paradoja que los tribunales no sabían resolver. ¿Cómo devuelves a alguien a la esclavitud si puede demostrar que está muerto? La guerra civil acabaría con la esclavitud mediante fuerza militar y enmiendas constitucionales.
Pero antes, gente como Marcus la estaba desmantelando tumba a tumba, documento falsificado a documento falsificado, fuga imposible a fuga imposible. El registro histórico de Marcus después de 1856 se vuelve deliberadamente nebuloso. Aparece en el censo de Detroit de 1860 como Marcus Robinson, hombre libre, trabajador de muelle. Un registro de iglesia de 1861 lo muestra renovando votos matrimoniales con Esther. Registros de propiedad de 1863 muestran que compró tierra. Registros militares de la guerra civil muestran a un Marcus Robinson de Detroit alistándose en 1863 en el 102. Grados Regimiento de Infantería de Color de los Estados Unidos. Sirvió como explorador, usando su conocimiento de Alabama para guiar tropas de la Unión por territorios que antes había cruzado como fugitivo. Su oficial al mando anotó que Robinson parecía conocer cada camino secundario, cada casa segura y cada granja simpática en 3 condados, conocimiento que resultó invaluable en campaña. Sobrevivió a la guerra y regresó a Detroit. El censo de 1870 lo muestra viviendo con Esther, Ruth, Ada y 4 niños, no 2, 4. 2 nacieron después de alcanzar la libertad. Pero los registros sugieren que los otros 2 eran Samuel y Mary, lo que significa que, de algún modo, Marcus encontró a su hijo vendido y lo llevó al norte. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde estuvo Samuel esos años? ¿Qué tuvo que hacer Marcus para recuperarlo? Nada de eso quedó documentado. Pero Samuel estaba allí. Marcus lo recuperó, de alguna manera. Ruth murió en 1872, a los 67 años, rodeada de su familia. Su obituario mencionó que nació esclavizada pero murió libre, y que sobrevivió a un viaje increíble de Alabama a Michigan que sonaba demasiado extraordinario para ser totalmente cierto, aunque estaba extensamente documentado. Marcus murió en 1891, a los 62. Su obituario en el Detroit Plain Dealer, un periódico propiedad de afroamericanos, mencionó su servicio en la guerra civil y su trabajo con redes del ferrocarril subterráneo, pero se centró sobre todo en su papel como líder comunitario, miembro de iglesia y hombre de familia. A su funeral asistieron más de 200 personas, incluidas decenas que lo conocieron en Alabama y recordaban la primavera de 1856, cuando los muertos salieron caminando de sus tumbas. En el funeral, la nieta de Marcus, Sarah, le preguntó a Esther por las historias que había oído, demasiado imposibles para ser reales, pero demasiado detalladas para ser inventadas. ¿De verdad el abuelo hizo todo eso?, preguntó. Las fugas, las muertes falsas, volver por todos. Esther tenía 71 años entonces. El cabello completamente blanco, el rostro marcado por una vida de alegría y trauma en igual medida. Pensó la pregunta con cuidado. Tu abuelo aprendió algo que los poderosos nunca quieren que los que no tienen poder sepan, dijo al final. Aprendió que los sistemas que nos controlan son historias en las que aceptamos creer. Documentos, certificados, registros, todos son papeles que dicen que una historia es verdad. Y si puedes contar una historia mejor, si puedes hacer que los papeles digan otra cosa, puedes cambiar la realidad. Durante 2 años, tu abuelo contó una historia sobre muertos que no estaban muertos. Hizo que el papel lo dijera. Hizo que el sistema lo creyera. Y como el sistema lo creyó, esas personas se volvieron libres. Así que sí, hizo esas cosas. Pero el verdadero milagro no fueron las fugas ni las muertes fingidas. El verdadero milagro fue que convenció a todos, a sus enemigos, a sus amigos, e incluso a veces a sí mismo, de que lo imposible era posible si eras lo bastante valiente, lo bastante listo y lo bastante desesperado para intentarlo. Sarah hizo una pregunta más. ¿Crees que alguien más podría hacer lo que él hizo? Esther sonrió. Creo que alguien lo está haciendo ahora mismo. En algún lugar, alguien está mirando un sistema que parece invencible y pensando, ¿y si lo intento de todos modos? Eso fue todo lo que hizo tu abuelo. Lo intentó de todos modos. Y a veces, intentar de todos modos es suficiente. Final.
El cementerio de la antigua plantación de Henderson fue demolido en 1947 para construir una planta de procesamiento de algodón. Se suponía que las tumbas serían reubicadas, pero muchas no lo fueron. Obreros de la obra reportaron hallazgos extraños, ataúdes con dobles fondos, tumbas más someras de lo debido, sacos de arena y materiales con peso donde deberían haber cuerpos. Historiadores locales intentaron investigar, pero se toparon con registros que no terminaban de cuadrar, 23 certificados de defunción de principios de 1856, todos archivados correctamente, todos aparentemente legítimos, pero sin cuerpos correspondientes en las tumbas marcadas con esos nombres. En 2011, una investigadora genealógica llamada Patricia Brooks rastreó la historia de su familia hasta el condado de Greene, Alabama, en la década de 1850. Encontró el nombre de su tataratatarabuela en los registros de la plantación Henderson, listada como propiedad hasta marzo de 1856, cuando se archivó un certificado diciendo que murió de fiebre. Pero Patricia también encontró a esa misma mujer en el censo de Detroit de 1860, viva, libre, viviendo con una familia encabezada por alguien llamado Marcus Robinson. Murió en Alabama y vivió en Michigan, dijo Patricia a un entrevistador de un proyecto local de historia. Ambas cosas están documentadas. Ambas son oficialmente verdaderas según registros del gobierno. Estaba muerta y viva a la vez, esclavizada y libre. Y, de algún modo, esa paradoja fue su salvación. El lugar del cementerio es hoy un almacén. Nada marca donde enterraron a los trabajadores esclavizados de Henderson, donde se ejecutó el engaño de Marcus, donde 23 personas fueron enterradas y liberadas al mismo tiempo. Pero a veces, tarde en la noche, empleados del almacén cuentan cosas raras, sonidos como de excavación, luces que se mueven dentro del edificio sin fuente clara, la sensación de que alguien los mira cuando no hay nadie. La mayoría lo atribuye a la imaginación, al cerebro buscando patrones en estímulos aleatorios. Pero los residentes mayores del condado de Greene, los que tienen familias allí desde generaciones, cuentan otra versión. Dicen que el cementerio no solo fue demolido, fue perturbado. Y que la gente que estuvo enterrada allí, o enterrada y no enterrada, en ese estado cuántico entre la esclavitud y la libertad, sigue haciendo su trabajo. Siguen cavando. Siguen escapando. Siguen demostrando que la muerte a veces es solo una puerta hacia algo mejor. Dicen que si estás atrapado, si estás desesperado, si necesitas morir para vivir de verdad, aún puedes llamar en la oscuridad. Y a veces, un hombre muerto llamado Marcus Robinson responde. Pero probablemente eso sea solo otra historia, otra leyenda, otra forma de explicar pasados demasiado complejos y dolorosos para comprenderlos por completo. O quizá es verdad. Quizá el hombre que aprendió a morir 2 veces y vivir para siempre todavía está ahí fuera, todavía haciendo trabajo de resurrección, todavía enseñando a la gente desesperada que los sistemas pueden vencerse, que la libertad puede tomarse y que las tumbas pueden ser puertas si eres lo bastante valiente como para abrirlas. Quizá. Gracias por mirar.